La meditación es un proceso vivo y dinámico que constantemente da lugar a nuevas perspectivas, a nuevos modos de valorar y de comprender la existencia. Y el camino de la meditación pone en marcha un proceso de profundización a través de la observación, la apertura y el ser. El comienzo. El comienzo, el primer estadio de la meditación, se refiere a lo que ocurre después de escuchar el Dharma y emprender por vez primera la práctica, es decir, el proceso de superar las dificultades iniciales y de aquietar nuestro cuerpo y nuestra mente. Esta fase puede ser realmente muy difícil. Ya hemos hablado de los llamados 5 obstáculos: el deseo, la aversión, la inquietud, la somnolencia y la duda, que pueden asaltarnos bien separada o simultáneamente. Aprender a afrontar estos obstáculos y saber utilizarlos de manera que contribuyan a fortalecer y profundizar nuestra práctica constituye un aspecto sumamente importante de nuestros primeros pasos en el proceso meditativo. En esta fase debemos poner en marcha los medios necesarios que nos permitan superar las dificultades iniciales y abrir por vez primera nuestro corazón. Pero para ello son necesarios el coraje y la renuncia. Aprender algo realmente nuevo no implica planificar, razonar o analizar, sino que solo requiere clarificar y vaciar nuestra mente y nuestro corazón lo suficiente como para poder escuchar de un modo completamente nuevo. Y la disposición necesaria para vaciarnos y buscar nuestra verdadera naturaleza solo puede originarse en una actitud valiente y amorosa. Son muchas las dificultades con las que nos encontraremos a lo largo del camino y, en consecuencia, la voluntad de seguir adelante y de descubrir nuevos territorios y de desvelar progresivamente lo que está oculto solo puede nutrirse de un amor inquebrantable a la verdad. Es este amor, en definitiva, el que nos proporciona la paciencia y el aliento necesarios para perseverar en nuestra práctica. Pero también es preciso un cierto grado de renuncia, porque si queremos emprender un camino realmente nuevo, no podemos limitarnos a actuar en base a nuestros viejos hábitos, perdiéndonos en nuestros deseos y temores habituales, sino que debemos, por el contrario, sentarnos y afrontar directamente todas estas dificultades. Este acto de apertura tal vez no sea agradable e incluso en ocasiones puede llegar a ser una exigencia difícil de cumplir. Podemos, por ejemplo, sentirnos poco dispuestos o incluso completamente incapaces a arriesgar lo conocido, aunque sea muy insatisfactorio, en aras de lo desconocido. Sin embargo, cuando tomamos distancia de lo familiar y nos adentramos valiente y sinceramente en lo desconocido, cada experiencia puede contribuir a fortalecer nuestra comprensión. Un aspecto fundamental de esta fase del proceso es el de aquietar nuestro cuerpo. Cuando tratamos de permanecer completamente quietos durante largos periodos de tiempo, aparece una gran diversidad de dolores físicos y trabajar con ellos exige una práctica paciente que nos permita flexibilizar nuestras piernas y ejercitar la capacidad de estar presentes. En la medida en que vayamos acostumbrándonos a la postura de meditación y aprendamos a trabajar con el dolor corporal, convirtiéndolo también en un objeto de nuestra conciencia relajada, comenzaremos a sentirnos más cómodos y más atentos. En este punto, donde pueden experimentarse los llamados dolores dármicos, dolores que van apareciendo en la medida en que se liberan las tensiones que hemos ido acumulando a lo largo de toda nuestra vida en los hombros, la mandíbula, la espalda
o cualquier otra zona del cuerpo. La expansión de nuestra conciencia va desatando progresivamente todos nuestros bloqueos y nuestros nudos. Más adelante, en estadios meditativos más profundos, pueden aparecer sensaciones físicas todavía más intensas, como por ejemplo súbitas liberaciones de energía, bruscas oleadas de calor, movimientos espontáneos de los miembros, escalofríos, pinchazos o intensas descargas en el vientre, la garganta o la zona del corazón. La meditación intensiva puede llegar incluso a producir cambios físicos de importancia. Hay personas que experimentan la apertura del cuerpo como un proceso arduo y prolongado. Pero en este estadio de la práctica, lo único que se requiere es aprender a aquietar el cuerpo, permitiendo que los nudos y tensiones más evidentes vayan relajándose y disolviéndose. En la medida en que nuestro cuerpo va aquietándose, también lo hace la respiración. No debemos tratar de controlar la respiración, sino que tan solo tenemos que prestarle la atención necesaria como para advertir los cambios que vayan teniendo lugar. No se trata de dirigir nuestra respiración, sino por el contrario, de aprender de ella lo que tenga que enseñarnos. Así pues, con independencia de que sea rápida o lenta, profunda o superficial, tenemos que limitarnos simplemente a experimentarla y a observarla, permitiendo que los cambios acontezcan por sí solos. Esto requerirá, obviamente, una especie de entrega y de aceptación de todo un amplio rango de respiraciones posibles, desde el movimiento más imperceptible hasta la respiración más agitada. Con el tiempo, sin embargo, la respiración va tornándose más lenta, más profunda y más sutil. Cuando tal cosa sucede, podemos utilizar la calma y la sutileza de la respiración para asentar, concentrar y perfeccionar nuestra atención. Una vez que hemos aquietado nuestro cuerpo y nuestra respiración, tenemos que dar el siguiente paso, que consiste en sosegar también nuestra mente. ¿Y qué es lo que vemos cuando observamos nuestra mente? Pues un cambio constante. Las escrituras tradicionales afirman que la mente que carece de concentración y adiestramiento es como un mono enloquecido. Cuando prestamos una atención más cuidadosa a nuestra mente, podemos comprobar que se trata de una especie de circo o de parque zoológico en el que hay loros, perezosos, tigres, ratones, osos y silenciosas lechuzas. La mente también puede ser comparada a una noria en la que giran de manera incesante los pensamientos, las emociones, las imágenes, los recuerdos, las afinidades, los rechazos, los planes y las ideas. Para muchas personas, la contemplación de este interminable diálogo interno, que anteriormente era inconsciente, constituye la primera comprensión que les procura la práctica. Una comprensión que tradicionalmente recibe el apelativo de la cascada y que nos proporciona el primer atisbo de la naturaleza de la mente. Los cambios continuos de la mente son como el clima. Hoy llueve, esta noche puede nevar y tal vez mañana amanezca soleado. En primavera suele haber barro. Luego llegan las brisas estivales. En otoño caen las hojas y en invierno el hielo lo cubre todo. Y esto es así porque nosotros también formamos parte de la naturaleza. La meditación no persigue el logro de un estado mental determinado, sino que constituye un punto de partida para tratar de establecer una relación auténtica con los cambios orgánicos que tienen lugar en el cuerpo, el corazón y la mente.
Y en ese sentido, cada estación tiene algo que enseñarnos sobre nuestra práctica espiritual. El tipo de concentración que estamos considerando requiere prestar una cuidadosa atención a lo que ocurre en el momento presente. Hace ya varios años, una pareja de amigos tuvo un niño en un lugar remoto en el que no había doctores, enfermeras ni comadronas. El bebé se presentó de nalgas y su piel estaba amoratada por la falta de oxígeno. Entonces los padres lo cogieron y le practicaron la respiración artificial, insuflando aire en su pequeña boquita y pulmones muy suave y delicadamente. Cada vez que lo intentaban, se detenían un momento a observar con mucha atención, amor y afecto si el bebé respiraba y entraba definitivamente en nuestro mundo, tratando de percibir el más mínimo indicio de actividad respiratoria. Al cabo de un buen rato, el bebé comenzó a respirar. Imaginemos cuán detenidamente observaríamos nuestra respiración si en ello nos fuera la vida. Este tipo de atención constituye un elemento fundamental de la práctica y una capacidad que está al alcance de todos nosotros. Concentrarse significa estabilizar la mente y en este mismo sentido, la meditación puede compararse a tratar de mantener encendida la llama de una vela en un lugar azotado por el viento. Meditar es aprender a ser plenamente sinceros. En los momentos de máxima concentración, podemos llegar a experimentar la unidad completa que existe entre nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Hacer las cosas de este modo resulta extraordinario. La concentración nos enseña a entregarnos plenamente. Al principio, por supuesto, el adiestramiento de la mente no se diferencia del proceso de entrenamiento de un cachorro. Si ponemos en el suelo al cachorrillo y nos limitamos a ordenarle que se quede quieto, ¿qué es lo que hará? Levantarse y corretear dando vueltas y más vueltas, y por más que sigamos gritándole que nos haga caso, no conseguiremos con ello que se quede quieto. Tal vez, después de repetir la orden una veintena de veces, el perrito comenzará muy lentamente a comprender. La práctica amable y gradual nos permite recogernos en nosotros mismos y de ese modo aprender a fundirnos plenamente con todo lo que hacemos. Pero hay que tener en cuenta que para poder poner toda nuestra mente y todo nuestro corazón en lo que hagamos, se requiere un proceso lento y prolongado que al principio puede resultar bastante desalentador. Después de multitud de sentadas, quizás podamos permanecer atentos el 10% del tiempo. Pero no debemos juzgarnos duramente por ello, porque si lo consideramos más detenidamente, nos daremos cuenta de que cuando comenzábamos a meditar, solo podíamos mantener la atención durante el 2% del tiempo de la sesión. Y ahora nuestra capacidad se ha quintuplicado. Por así decirlo, ahora disponemos de un 5% más de probabilidades de estar presentes, de tocar la tierra, de sentir la brisa y de despertar nuestros sentidos. Y esto no es, desde luego, un progreso desdeñable. El desarrollo de la concentración solo es posible gracias al cultivo de la paz interior. En la medida en que nuestra capacidad de concentración aumenta, descubrimos que la mente se concentra más fácilmente cuando no tratamos de forzarla ni de luchar en contra de ella, sino cuando dejamos de lado toda ansiedad ligada al pasado o al futuro y nos relajamos en el momento presente. Se trata de un proceso completamente natural en el que el desarrollo sostenido de la atención comienza a despertar una especie de interés sosegado
y nuestra mente va asentándose suavemente en el momento presente. La observación. Así pues, ya hemos comenzado. Hemos empezado a trabajar con el dolor del cuerpo, con la respiración, con los obstáculos y con la concentración. Y hemos aumentado nuestra capacidad de estar presentes. Pero, ¿y ahora qué? Bueno, pues el próximo paso consiste en observar, en mirar atentamente a cualquier cosa que se presente sin despertar ningún sentimiento de identificación ni rechazo. Es decir, contemplar cada experiencia de un modo consciente y ecuánime. Observar significa poner todo nuestro corazón en la práctica, aceptar y experimentar plenamente cada momento de una manera nueva, porque de hecho, cada momento es distinto de los demás. Y el hecho de observar, por tanto, nunca puede ser un acto mecánico, sino una actividad fresca y constantemente renovada. En el Zen, este tipo de atención recibe el nombre de mente de principiante. Y todo el arte de vivir una vida meditativa consiste en cultivar esta mente de principiante. Mantener una actitud mental que cada vez que nos sentemos a meditar esté dispuesta a descubrir qué es lo que realmente ocurre a lo largo de esa hora y no lo que pasó ayer o lo que sucederá mañana. Este es, en definitiva, un modo maravilloso de vivir. A fin de cuentas, se trata de la misma actitud del botánico que investiga la vida vegetal de un territorio previamente inexplorado. Tal botánico estaría extraordinariamente interesado por todo lo que viera y prestaría la máxima atención porque cada planta que contemplase encerraría un mensaje único. ¿Cuán diferente es esa actitud de la de quienes ven un árbol y dicen: «Ah, un roble. Ya he visto un montón de árboles así»? Pero de hecho, cada roble, cada rosa, cada persona y cada momento son completamente diferentes. Así pues, en la medida en que realmente aprendemos a observar nuestra experiencia presente, también aprendemos la forma de prestar una atención más sutil y constante a la respiración y al cuerpo. Al principio, la atención a la respiración se reduce a la observación del movimiento del aire hacia adentro y hacia afuera. Después comenzamos a percibir también el comienzo, la fase intermedia y la fase final de cada movimiento respiratorio. Más tarde, comenzamos a experimentar su frescura, su vibración, su presión, su textura, su pulsación e incluso llegamos a experimentar el espacio existente entre respiración y respiración, advirtiendo su ritmo y los posibles cambios de intensidad. De este modo, a medida que nuestra respiración se va profundizando, también van diversificándose los aspectos de los que tomamos conciencia hasta llegar a discriminar una decena o incluso un centenar de facetas diferentes en una sola respiración. Practicar significa desarrollar la continuidad de la atención, tomando como punto de partida un objeto muy simple, como la respiración o el caminar, por ejemplo, hasta llegar a abarcar gradualmente todo tipo de objetos. Primeramente comenzamos observando el mundo aparentemente sólido de las imágenes y de los sonidos. Al principio, nuestra percepción es tan inconsistente y confusa que el cuerpo y la mente nos parecen sólidos, de modo parecido a lo que ocurre cuando vemos una película y nos identificamos completamente con el argumento. Sin embargo, a fuerza de observar repetidamente nuestra atención, se va haciendo continua
y podemos ver con mayor precisión los distintos agregados que configuran nuestras percepciones sensoriales y nuestro mundo, y disponiendo asimismo de la ocasión de disolver nuestros prejuicios y nuestros condicionamientos. Cuando iniciamos la práctica, los momentos de atención plena se hallan muy alejados entre sí, pero luego se tornan gradualmente más constantes y se suceden con mayor frecuencia. En la medida en que ejercitamos amablemente el esfuerzo de permanecer atentos y retrotraemos la mente una y otra vez sobre el objeto de nuestra atención, comenzamos a percibir que aquello que a primera vista nos parecía sólido no es más que un agregado, una sumatoria de fragmentos. Entonces empezamos a darnos cuenta de que todo nuestro ser, y también nuestro universo físico y mental, se haya conformado, en realidad, por 6 tipos de percepciones sensoriales instantáneas, es decir, por visiones, sonidos, olores, sabores, sensaciones táctiles y eventos mentales. Pero llegar a tomar conciencia de estos momentos de percepción sensorial, como las imágenes o los sonidos, por ejemplo, sin caer presas de su influjo, requiere práctica. Todavía se necesita, no obstante, más práctica para poder observar las sensaciones sutiles, los estados de ánimo, los sentimientos y los pensamientos, porque estamos habituados a intentar alejarnos de ellos y a valorarlos, o por el contrario, a identificarnos con su contenido. Esto es algo que suele ocurrir cuando tratamos de observar el flujo de ciertas pautas, pensamientos, sentimientos, emociones y sensaciones que se repiten una y otra vez como si fuera la lista de los 40 principales. Tal vez se trate de fantasías sobre nuestras relaciones, sobre la alimentación, sobre la salud o sobre alguna tarea artística, las cuales, por más importantes que puedan parecernos, no son sino variaciones de viejas melodías que ya hemos escuchado hasta la saciedad. En el flujo constante de los fenómenos hay ciertas pautas que nos agradan y a las que nos aferramos, y otras que por el contrario nos desagradan y tratamos de evitar a toda costa. Oh no, esa canción otra vez. Cualquiera menos esa, por favor. En tales casos, podemos incluso tratar de supeditar la práctica y ponerla al servicio de la mente que enjuicia, y de este modo, cuando aparece algo que nos desagrada, utilizamos la mente observadora como si fuera una especie de bate de béisbol que trata de repeler todos los objetos desagradables. Pero eso, obviamente, nada tiene que ver con la observación. Para poder desarrollar la atención plena, debemos aprender a observar de un modo nuevo, ecuánime y profundamente desidentificado. Tenemos que ser capaces de observar los flujos de la mente, del cuerpo y del corazón, del mismo modo que un meteorólogo que estudia los cambios climáticos y dice, por ejemplo, «Está nublado, el barómetro señala una elevada presión atmosférica. La temperatura es de 25 grados y el viento sopla del suroeste». El meteorólogo no dice, «Espero que hoy no llueva y que salga el sol igual que ayer. Hace demasiado calor y la humedad es muy molesta», sino que simplemente se percata de lo que ocurre instante tras instante. Debemos darnos cuenta de que la aceptación constituye una cualidad fundamental de la observación. En la medida en que nuestra práctica va progresando, advertimos que la mente es capaz de sentirse a gusto en cualquier situación y que no existe necesidad alguna de luchar contra nosotros mismos.
Basta tan solo con observar los pensamientos, los sentimientos y las sensaciones sin establecer ningún tipo de juicio, libres del apego y del temor, tratando de cultivar una actitud amable y cordial hacia nosotros mismos. Hay ocasiones, sin embargo, en las que no sabemos dónde estamos y nos sentimos como barcos a la deriva perdidos en medio del océano sin ningún tipo de referencia. En esos momentos, la compasión y la aceptación de uno mismo son la única fuente que puede proporcionarnos la energía y el interés para seguir adelante. ¿Qué es, después de todo, cualquier experiencia sino una imagen, un sonido, un aroma, un sabor, un pensamiento o una sensación física concreta? De alguna manera, hemos dividido al mundo en una parte aceptable y otra parte inaceptable. Y de ese modo acabamos teniendo miedo de ciertas experiencias y nos vemos abocados a la fragmentación y la alienación. La aceptación y la observación, sin embargo, puede permitirnos aprender a ser amables con nosotros mismos y a sentirnos íntegros y completos. Podemos aprender, en definitiva, a escuchar con todo nuestro ser sin ningún tipo de valoraciones, y también podemos darnos cuenta de que la meditación no procede de manera lineal y que, en consecuencia, una sentada no tiene por qué ser mejor que la anterior. Así pues, debemos ubicarnos directamente en el corazón, experimentando, aceptando y observando el vaivén de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Pero como cualquier otra cosa, este trabajo requiere paciencia y práctica, ya que estamos tratando de alumbrar, en realidad, un nuevo tipo de equilibrio interior. Y esto obviamente no es una tarea sencilla. Hay una imagen de Swami Satchidananda ataviado con una larga túnica en la postura yógica del árbol, manteniéndose sobre una sola pierna y con las manos unidas sobre su cabeza. Y no hay nada especialmente extraño en esta imagen, salvo que el Swami está sobre una tabla de surf que cabalga a lomos de una gigantesca ola. Al pie de la imagen está escrita la siguiente leyenda: no puedes detener las olas. Lo único que puedes es aprender a cabalgar sobre ellas. Esto, precisamente, es la meditación. De hecho, no podemos atajar el oleaje del cambio, que constituye en realidad la substancia misma de nuestra vida. Pero lo cierto es que sí podemos aprender a ir a caballo del cambio, o dicho de otro modo, a ser conscientes y a mantener el equilibrio. Solo entonces nuestra vida dejará de estar gobernada por el temor y este mismo estado de equilibrio se convertirá en un estilo de vida lleno de paz y de belleza. La apertura. Así pues, ya hemos emprendido nuestra práctica y también nos hemos adiestrado en observar y equilibrar nuestra mente de manera amable y paciente. Pero, ¿eso es todo? ¿Ese es el objetivo final de nuestro viaje? Oye, pues no. Ciertamente, el equilibrio y la observación no constituyen el punto final de la práctica meditativa. No podemos, pues, quedarnos estancados ahí tratando de permanecer continuamente en un estado meditativo de calma, sino que debemos seguir utilizando la observación y el equilibrio para adentrarnos en profundidades todavía mayores. La apertura constituye el siguiente estadio de la meditación, un estadio que exige que nos abramos al mismo proceso de la vida, que nos sumerjamos todavía más en nuestros cuerpos y que tratemos de comprender más profundamente
el movimiento de nuestra mente y las pautas psicológicas que hayamos ido descubriendo. Pero para llevar a cabo este proceso de apertura, tenemos que sutilizar nuestra atención y profundizar todavía más nuestra capacidad de darnos cuenta. En la medida en que avanza nuestra meditación, la respiración se va convirtiendo en una especie de maestro que nos enseña las leyes de la impermanencia, el surgimiento y el cambio. La observación cuidadosa y atenta es capaz de revelarnos los 1000 matices diferentes de las texturas, las sensaciones, las presiones y las temperaturas de los distintos elementos que configuran nuestro cuerpo. Debemos alcanzar un grado tal de conciencia que nos permita responder a la pregunta que Mahasi Sayadaw solía formular a sus discípulos cuando les cuestionaba si al dormirse por la noche lo hacían durante la inhalación o si se despertaban por la mañana en el momento en que estaban exhalando el aire. Si observamos el cuerpo de un modo más atento, nuestras tensiones más profundas comienzan a desbloquearse. Y cuando nuestra atención se profundiza, también tiene lugar un proceso de apertura creciente que nos lleva a descubrir un nivel de ser carente de toda solidez. Un nivel en el que tan solo existen presiones, vibraciones, calidez y frescura. En niveles de conciencia y de silencio todavía más profundos, parece incluso como si pudiéramos percibir el movimiento celular y los límites de nuestro cuerpo, y nuestros apegos e identificaciones más arraigadas comienzan a disolverse. ¿Cómo podríamos entonces tratar de aferrarnos a esas arenas movedizas que se nos escurren entre los dedos? En ciertos niveles de percepción, el cuerpo se ve invadido por vibraciones y por corrientes sutiles de luz y de gozo. En otras ocasiones, sin embargo, parece como si todo nuestro cuerpo estallara en llamas, como si cada movimiento y cada sensación que emergiera del estado de inmovilidad fuera intrínsecamente dolorosa. De este modo, la alternancia entre el placer y el dolor, entre el surgimiento y la disolución constantes, nos remite una y otra vez a la comprensión directa de lo que el Buda quería decir cuando hablaba de la naturaleza inasible y carente de ego de nuestro cuerpo. Pero esta observación no solo nos conduce a la apertura del cuerpo, sino que también puede contribuir a la apertura de nuestra mente y de nuestro corazón. Al igual que ocurre con la respiración, la apertura del corazón nos revela ritmos diferentes, ciclos de miedo, de opresión, de sufrimiento, de tristeza, de luminosidad, de expansión y de alegría. En este sentido, nuestro corazón se parece a una flor a la que no resulta posible obligarle a que abra sus pétalos y cuyo mejor alimento es la húmeda lluvia de la bondad y el suave sol de la atención. La apertura requiere que nos abramos completamente al momento presente y a todo lo que éste conlleve, y exige de nuestra parte la determinación firme de no rechazar el sufrimiento y de aceptar tanto el gozo como el dolor que alberga nuestro corazón. Descubrir el corazón de la compasión es algo que está al alcance de todo ser humano, porque no existe nada que no forme parte de este corazón. Pero la apertura es difícil. Existen sufrimientos que hemos tratado de reprimir y eludir a toda costa a lo largo de toda nuestra vida, y que el proceso de apertura debe sacar inevitablemente a la luz. Pareciera, en este sentido, como si nos hubiéramos estado deslizando a gran velocidad sobre la superficie helada de un lago
manteniéndonos en constante movimiento para no hundirnos, y ahora de pronto lo que tratamos de hacer es precisamente todo lo contrario. Es decir, detenernos y sumergirnos para ver lo que se oculta bajo la superficie. Abrir completamente nuestra mente y nuestro corazón exige una observación muy cuidadosa y desprovista de temor. Una actitud que no implica un alejamiento de la experiencia, sino por el contrario, estar plenamente presentes para aprender la verdad que el momento tiene que enseñarnos. Y para poder abrirnos y observar los niveles más profundos de nuestra mente, debemos desarrollar la capacidad de trabajar con los contenidos de cada experiencia, manteniendo al mismo tiempo una visión global del proceso de la mente. Al comienzo, para observar adecuadamente nuestros estados mentales, simplemente debemos permitirles aparecer y desaparecer, sin tratar en modo alguno de interferir. En ocasiones observaremos pensamientos, bloqueos o pautas mentales que se repiten una y otra vez. Tal vez se trate de expectativas, de juicios, de sentimientos de culpa, de recuerdos, etc. O quizás asistamos a una especie de teatro interno en el que se representan aspectos de nuestras relaciones, de nuestra capacidad creativa, de nuestra salud o de nuestro trabajo. Toda esta dinámica nos revela la existencia de ciertas pautas habituales de nuestra actividad mental. En otras ocasiones, no se trata de pensamientos en sentido estricto, sino de estados de ánimo y sentimientos persistentes, como el miedo, el amor, la nostalgia, la preocupación, la tristeza o algún estado similar. Al comienzo, la observación del vaivén de todos estos estados puede ser superficial, especialmente en lo que respecta a las pautas más insistentes. Pero en la medida en que las observamos una y otra vez, descubrimos que el movimiento incesante de todos estos patrones repetitivos tiene una función defensiva que no es sino la de ocultar ciertas facetas oscuras de nosotros mismos. Esto nos plantea una serie de cuestiones sumamente interesantes y complejas. ¿Qué es lo que mantiene en movimiento a estas pautas mentales reincidentes? ¿Qué es lo que se esconde detrás de ellas? En este punto, es posible abrir la conciencia de un nuevo nivel y comenzar a trabajar con los contenidos mentales a fin de seguir profundizando en el cultivo de la atención. Veamos ahora con más detenimiento, para ilustrar mejor este punto, el ejemplo que nos proporcionan los pensamientos repetitivos. Por lo general, este tipo de pensamientos se manifiesta cuando no logramos identificar completamente el sentimiento que los impulsa. De este modo, podemos comenzar dándonos cuenta de que nuestra mente está continuamente planificando. Pero si prestamos una atención más sutil, descubriremos que el sentimiento soterrado que acompaña inevitablemente a todas estas planificaciones es el miedo. Y cuando logramos tomar plena conciencia del temor subyacente, suele desaparecer la necesidad de planificar y en su lugar nos quedamos solos frente a nuestro miedo y estamos en condiciones de experimentarlo, aceptarlo, observarlo y comprenderlo. Del mismo modo, los pensamientos obsesivos acerca de nuestras relaciones o nuestro trabajo también cesan cuando tomamos conciencia de que están alimentados por el anhelo, el rencor, la tristeza, el amor o cualquier otro sentimiento. Así pues, debemos considerar cada ocasión en la que nuestra mente entra en una de esas pautas repetitivas como una oportunidad para observarla y experimentarla plenamente.
y de ese modo penetrar en la misma raíz que la mantiene en movimiento. Observar significa, en suma, llevar la conciencia a los sentimientos y movimientos más profundos de nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestra mente. Contemplar y aceptar los sentimientos y los estados que generan los hábitos y los bloqueos individuales puede permitirnos ponerles fin, asentarnos más profundamente en el momento presente y proporcionar a nuestra mente una comprensión y una paz desconocidas hasta ese momento. Por el momento, sin embargo, lo único que nos exige la meditación es observar desde un estado de profunda quietud hasta llegar a ser conscientes del origen de los movimientos de nuestra mente. ¿Qué es lo que hace que nuestra mente se mueva? ¿Qué es lo que tratamos de ocultar detrás de nuestras expectativas, nuestros planes, nuestras fantasías y nuestros recuerdos? ¿De qué dolor, soledad o mezquindad estamos tratando de escapar? ¿Qué es lo que queremos obtener con ese movimiento? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la mente que desea? No se trata, pues, tan solo de limitarnos a observar, sino que debemos ser capaces de ir abriéndonos, experimentando y descubriendo, estrato tras estrato, nuestra mente, hasta llegar al centro mismo de los hábitos que la mantienen en movimiento y desde ahí dejarlos fluir. De este modo, por ejemplo, al observar un pensamiento repetitivo sobre una relación, podemos advertir que se origina en la melancolía y en el deseo de amar. Y cuando experimentamos y aceptamos el deseo subyacente, nuestros pensamientos se aquietan. Pero no debemos limitarnos a observar en el cuerpo y la mente la aparición del deseo de amar, sino que también debemos darnos cuenta de lo que origina este deseo. Para algunos puede originarse en la sensación de carencia. Para otros, en cambio, puede deberse al miedo, a la soledad, y para otros, por último, en ciertos aspectos de sí mismos que no pueden aceptar y necesitan que alguien les asegure que todo está bien. Pero estos sentimientos solo sirven para alimentar una búsqueda constante que nos aleja del momento presente. Y bajo su superficie subyace la sensación de ser personas limitadas y separadas, y en consecuencia la necesidad de romper los muros de esta prisión de separación y de carencia. Así pues, si nos permitimos detenernos y afrontar en silencio los miedos, el vacío, la soledad y el espacio interior, descubriremos un nuevo nivel de conciencia y comprenderemos la profunda verdad que se oculta tras la ilusión de la separatividad. Si estamos dispuestos a abrirnos plenamente, podremos alcanzar el origen del movimiento y permaneceremos lo suficientemente abiertos y libres como para estar con lo que nos depare el presente de un modo completamente nuevo. Este tipo de observación no es analítico ni discursivo, sino que se asemeja, más bien, a estar en presencia de un gran misterio y permanecer quieto, lúcido y completamente atento para poder ver en sus mismas entrañas. El poder que dimana de este nivel de práctica nos conduce hasta la misma raíz de lo que ocurre y nos proporciona un cierto grado de libertad. Se trata de un camino que atraviesa nuestro vacío y nuestros miedos y nos lleva a descubrir la plenitud intrínseca del mundo y de nosotros mismos. La observación, la apertura y la entrega fortalecen nuestra atención y nuestra concentración. Después, ya sea mediante la observación del flujo general de nuestros estados mentales o mediante la apertura cuidadosa a nuestros estados emocionales,
comenzaremos a experimentar no ya los contenidos, sino el proceso mismo de nuestra experiencia. De igual modo que el cuerpo desaparece cuando lo ubicamos bajo el microscopio de la atención, así también la mente empieza a manifestar su naturaleza evanescente. Cuanto más detalladamente examinemos nuestros sentimientos, más rápidamente cambian, desde la tristeza hasta la depresión, el miedo, la alegría, la paz y el orgullo. Y cuando tomemos nota de nuestros sentimientos y nos permitamos experimentarlos cuidadosamente, advertiremos que solo perduran 2, 5 o a lo sumo 10 notaciones mentales antes de que aparezca el próximo sentimiento. Los pensamientos en ese sentido se asemejan a burbujas. Al comienzo de la meditación, los momentos de conciencia se hallan muy distanciados entre sí y solo podemos advertir la presencia de los pensamientos mientras están discurriendo o cuando han concluido, una vez que ya han pasado muchos vagones del tren de la mente o de haber cabalgado durante largo tiempo a lomos de nuestros pensamientos. Pero con la debida práctica, los momentos de conciencia se hacen más frecuentes y comenzamos a percatarnos más prestamente de ellos. En los estados más avanzados de la práctica, cuando los momentos de atención son continuos, llegamos a percibir los pensamientos en el mismo momento en que aparecen y en ocasiones podemos llegar incluso a darnos cuenta del impulso sutil que mueve a un pensamiento antes incluso de que éste asome fuera de su guarida. El simple ejercicio de contar los pensamientos puede proporcionarnos una medida de nuestra capacidad de observación de los mismos, de nuestra capacidad para lograr que el proceso del pensamiento se convierta en objeto de la atención plena. Podemos sentarnos, por ejemplo, durante 5 minutos e ir contando los pensamientos en la medida en que van apareciendo. En este sentido, debemos acechar la aparición de cada palabra y de cada imagen con el mismo interés con el que el gato aguarda la aparición del ratón. No es extraño advertir, en el corto intervalo de unos pocos minutos, la aparición de 20, 30 o hasta 60 pensamientos. Durante este ejercicio, nuestra atención debe ser lo suficientemente firme como para no quedar seducidos por la historia o el contenido de nuestro pensamiento. El pensamiento aparece, nos damos cuenta de él, lo contabilizamos y mientras tanto desaparece y quedamos en condiciones de advertir la aparición del próximo pensamiento. Es así como podemos comenzar a estudiar el proceso total de movimiento de nuestra mente. Así pues, en algún momento, el énfasis de nuestra meditación debe pasar desde el contenido hasta el proceso. Físicamente, por ejemplo, podemos comenzar reseñando dolor de rodilla o sonido de automóvil. Pero luego debemos llegar a percibirlo como un conjunto de texturas o vibraciones en la zona de la rodilla o de los oídos y que carece de nombre o solidez. Y también los mismos sentimientos y pensamientos pueden llegar a parecernos meras vibraciones. Debemos advertir, pues, todos los movimientos de la energía, de las sensaciones y de los pensamientos sin identificarnos con su contenido. De este modo, en la medida en que se disuelven nuestras fronteras corporales, descubriremos también que nuestra mente está apareciendo y desapareciendo de inmediato. Cuanto más íntimamente percibimos nuestra mente, menos estática y, por tanto, menos asible resulta.
También puede ocurrir que el objeto de nuestra atención discurra tan rápidamente que no podamos siquiera consignar cada experiencia. En tal caso, la meditación se parece a una suave ducha de sensaciones y de pensamientos que son como pequeñas burbujas en las que se disuelve la solidez de nuestro yo, de nuestro cuerpo y de nuestros pensamientos. En la medida en que nuestra práctica va avanzando, logramos mayor pericia en la observación de la experiencia. Al comienzo era como si un hombrecillo sentado sobre nuestros hombros dijera: ahora piensas, ahora dormitas, ahora estás enojado, enojada. Luego, en la medida en que nuestra atención y nuestra concentración se fortalecen, descubrimos las tensiones psicológicas que nos bloquean y aprendemos a trabajar con ellas. Pero en este punto, nuestra actitud todavía se caracteriza por la separación existente entre el observador y lo observado. Tal vez los comentarios mentales sean menos intensos que antes, pero aún existe cierto apego sutil hacia ellos. Posiblemente una experiencia de algún tipo con la que poder identificarnos, de la que aprender o que poseer, entre comillas. Pero si seguimos adelante, nuestra mente se aquietará y abrirá, y podremos darnos cuenta de que en las profundidades de nuestro propio ser no existe absolutamente nada permanente a lo que podamos aferrarnos. El ser. Este estadio, el cuarto de la práctica, supone comenzar a percibir claramente las leyes que gobiernan el proceso de nuestro cuerpo y de nuestra mente. En este estadio podemos llegar a advertir momentos de equilibrio y momentos en los que nuestros deseos, incluso los más sutiles, generan más sufrimiento, frustración y conflicto. Pero en la medida en que prestamos una atención cuidadosa a los momentos de insatisfacción y sufrimiento y a los momentos de placer y alegría, podemos darnos cuenta de la forma en que nos relacionamos con cada uno de ellos y cuáles son realmente los momentos que nos proporcionan felicidad. ¿Cómo podría, por ejemplo, proporcionarnos felicidad el apego continuo a algo que se haya sometido al constante cambio? ¿Acaso creemos que podemos conseguir que las cosas sean de modo determinado, o que nuestra mente siempre esté tranquila o en silencio, o que nuestro cuerpo experimente de continuo cierto tipo de sensaciones? ¿Acaso creemos que alguien ha sido capaz de mantener eternamente un mismo estado mental? De este modo, comenzamos a percibir y a experimentar que el mismo deseo de buscar la paz, de ser libres, de lograr nuestros anhelos espirituales, nuestro miedo sutil ante lo que está sucediendo realmente, constituye también una fuente de dependencia y de conflicto. No se trata, pues, de alcanzar un determinado estado espiritual ideal, sino más bien de recuperar nuevamente el centro de nuestro propio ser, aquí y ahora. Podemos advertir así que un solo momento de deseo y de apego puede impedir que nos sintamos plenamente vivos. De este modo percibimos asimismo la vacuidad inasible de todos los fenómenos, los pensamientos, los estados de ánimo y las sensaciones corporales que aparecen y desaparecen siguiendo ciertas leyes que no dependen de nosotros y que en consecuencia no podemos controlar. Finalmente nos paramos y abandonamos todo intento de control. Pero no porque queramos imitar a alguien o porque se suponga que debamos hacerlo, sino porque hemos comprendido por nosotros mismos cuál es la verdadera naturaleza de las cosas.
Suzuki Roshi afirma: todo existe momentáneamente en su forma y color actuales. Una cosa se convierte en otra y no puede ser apresada. Antes de que cese la lluvia, escuchamos el canto de un pájaro. Aún bajo la pesada capa de la nieve, podremos advertir que los copos se derriten y algo nuevo vuelve a crecer. Toda la verdad de nuestro ser consiste simplemente en este proceso de cambio incesante. Nada es permanente, y puesto que nada perdura, no merece la pena que nos identifiquemos con nada. Todo está vacío y carece de yo, como las nubes que se desplazan por el cielo. Solo cuando realmente nos percatemos de que nada puede brindarnos seguridad, de que no existe un lugar sólido en el que podamos permanecer, estaremos en condiciones de soltar, ser y reposar. Solo entonces descubriremos el verdadero significado del hecho de soltar. Mientras sigamos aferrados a nuestro cuerpo, a nuestros sentidos, a nuestras sensaciones, a nuestras ideas, a nuestros recuerdos, a nuestras reacciones e incluso a nuestra propia observación, seguiremos alimentando la ilusión de un yo separado, y esa ilusión solo nos traerá más sufrimiento. En cierta ocasión visité a un anciano y venerado maestro de meditación que emanaba constantemente una maravillosa atmósfera de alegría y libertad. Tal es así que los habitantes del lugar afirmaban que nadie recordaba haberle visto de otro modo. Me postré ante él y le presenté mis respetos, y cuando ya llevaba un buen rato hablándole, el maestro me preguntó: «Así que te dedicas a enseñar meditación, ¿no es así?» «Eso es lo que intento», respondí. «Dime, ¿cuál es la esencia de la meditación budista?» «La ausencia de ego», le contesté. Solo existe el flujo de los fenómenos y este proceso está en realidad vacío. Luego, el maestro me miró durante un rato y terminó estallando en una sonora carcajada. «Sin yo y sin problemas», concluyó luego entre risas. Cuando la mente deja de desear, de enjuiciar y de identificarse con todo lo que surge, resulta posible contemplar el flujo de la existencia tal como es y llegar al fundamento mismo del silencio y de la plenitud. Cuando dejamos de luchar y nos limitamos simplemente a ser, la sabiduría, la alegría y la libertad intrínsecas de nuestro ser emergen y se expresan naturalmente. De este modo, todas nuestras acciones comienzan a brotar de la compasión espontánea y nuestra sabiduría innata empieza a dirigir nuestra vida desde el corazón. Pero para llegar a este punto debemos aceptar la paradoja. Como escribió T.S. Eliot, enséñanos a cuidar y a descuidar. En este sentido, la meditación nos enseña a cuidar completamente cada momento y al mismo tiempo también nos enseña a soltar, a no elegir tan solo las experiencias agradables y a cultivar el equilibrio, abriéndonos de continuo a nuestra propia verdad interna que nos comunica con la totalidad de la existencia. Este tipo de práctica exige una gran energía y compromiso, y como dijo el Karmapa, el gran lama tibetano, no se trata simplemente de practicar, sino de vivir la práctica. A continuación, terminamos este vídeo con un ejercicio sobre pasar del contenido al proceso. Sentémonos cómodamente con los ojos cerrados y la firme resolución de permanecer 5 minutos observando tan solo el proceso de los pensamientos.
Contemos durante esos 5 minutos el número de pensamientos, tanto imágenes como palabras o ambas cosas a la vez, que aparezcan. Tengamos también en cuenta que ciertos pensamientos pueden ir asociados a determinados sentimientos o sensaciones cinestésicas. Dejemos que nuestra mente permanezca tan vacía como una pantalla en blanco o como el cielo despejado y permanezcamos atentos como un gato a la entrada de una ratonera a la aparición de un pensamiento. Apenas se presente, tomemos nota de él y esperemos el surgimiento del siguiente. No debemos dejarnos distraer por los pensamientos. Ciertos pensamientos pueden ser muy silenciosos, como por ejemplo, ¡ay, qué quietud! Y otros, en cambio, pueden ser extraordinariamente sutiles, como por ejemplo, aún no ha aparecido ningún pensamiento. ¿Es que no hay ninguno? En cualquiera de los casos, sin embargo, limitémonos simplemente a tomar nota. Cuando comenzamos a vigilar, pueden tardar un rato en aparecer, pero tarde o temprano saldrán a la luz. Al cabo de los 5 minutos de observación, hay quienes solo contabilizan entre 5 y 10 pensamientos, mientras que otros, por el contrario, pueden haber contado hasta 50 o 60. De este modo, llegamos a darnos cuenta del tipo de pensamientos, palabras e imágenes que están presentes en nuestra mente. Pero lo que realmente resulta más importante es observar atentamente el mismo proceso del pensamiento, advirtiendo la aparición de cada pensamiento sin perdernos en su contenido. El hecho de percibir que no somos nuestros pensamientos, observar el flujo de los pensamientos y percatarnos de ellos sin identificarnos ni dejarnos fascinar, nos procura una gran sensación de libertad. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.